Hola, buenos días. Si es la primera vez que se conectan, pues bienvenidos y si no, pues gracias una vez más por unirse a estos viernes de bioinformática. Esta vez, otra vez, me toca darles una pequeña clase a mí. Esta vez no les traigo presentación porque me gustaría enfocarme un poquito más en el script, pero pues solo como una pequeña presentación, me llamo Sofía Salazar y soy actualmente estudiante de la licenciatura en Ciencias Genómicas en la UNAM y trabajo un poquito como asistente de investigación en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en Querétaro y también colaboro un poco con un laboratorio en la Universidad de Chicago y pues he tenido un poco de experiencia analizando datos de RNA-seq y una de las cosas que suelen ser muy comunes al momento de analizar datos de secuenciación de RNA es hacer visualizaciones de tipo heatmaps o de mapas de calor. Entonces la clase de hoy les voy a enseñar cómo hacer heatmaps con un paquete o una paquetería en R que se llama Complex Heatmap. En lo personal es mi paquetería preferida, yo diría, porque es una paquetería que puede hacer muchísimas cosas y puede hacer visualizaciones muy bellas de una forma bastante intuitiva y muy simple. Entonces, para esta clase, si ustedes tienen acceso al repositorio de GitHub de la clase, bueno, de la edición de este año de los viernes de bioinformática, si no lo tienen, les pegué el link en el chat. Pueden accesar a ese link y lo que van a ver va a ser pues este repositorio y ustedes pueden en este botón verde copiar este link y en algún lugar de su computadora desde la terminal, si ustedes tienen la posibilidad de usar Linux, pueden hacer git clone y pegar este link y lo que va a hacer es pues descargar esa carpeta en su computadora y van a tener básicamente esta carpeta que ustedes ven aquí de Viernes de Bioinfo 2024, dentro de la cual está la carpeta de la clase del día de hoy que contiene pues los datos que vamos a usar, así como el script, que es este. Es un script de R y bueno, le estoy poniendo los resultados finales. El objetivo de la clase de hoy es llegar a este heatmap de aquí, ¿no? Cabe resaltar que esta paquetería no es exclusiva de uso de datos de RNA-seq, pero me pareció un buen ejemplo para poder enseñarles a usar los heatmaps porque pues es una forma que en el ámbito, bueno, en el ámbito de las ciencias y de la genómica es muy usual que se utilicen ese tipo de visualizaciones porque cuando nosotros queremos hacer un heatmap pues tenemos una medida o una medición de muchas muestras y de muchos, en este caso, genes. Entonces, esos son el tipo de datos con el que nosotros desearíamos hacer un heatmap. Y si se fijan, pues podemos llegar a hacer con esta paquetería una visualización muy completa de una gran cantidad de información sin tanto texto. De hecho, si se fijan, el texto que tiene esta figura es limitado, se limita solamente a las etiquetas de cada uno de los elementos visuales. Podemos ver que hay algunos cajas de, bueno, unos box plots, unos gráficas de barras, podemos ver anotaciones en colores, podemos incluso ver anotaciones dentro del mismo heatmap. Entonces, pues hoy les voy a enseñar cómo podemos llegar a este heatmap final paso por paso. Entonces, como les dije, todos los datos que vamos a necesitar están dentro de la carpeta de clase heatmaps, en la carpeta de Viernes de Bioinfo. Y si ustedes abren este script que se llama heatmap clase, van a ver el script que vamos a utilizar el día de hoy.
Para el día de hoy vamos a utilizar unos datos de expresión de RNA-seq que están dentro de la carpeta de aquí. Estos datos provienen o originalmente provienen de un estudio real que se hizo en ratones, me parece. Si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en un workshop que dimos el año pasado con Evelia y con mi compañero Diego Ramírez, justo fue este dataset el que utilizamos y el que procesamos. Entonces, a lo mejor si ustedes quieren en algún momento empezar desde cero, pueden ir a ese workshop y luego obtener los datos y después crear este heatmap. O si no, pues yo les estoy dando los datos ya procesados solamente para que nos enfoquemos en la parte del heatmap. Pero si están interesados, también hay otro script dentro de la carpeta de la clase de hoy que se llama getData, que es este. Este es el script que yo utilicé para obtener los datos que vamos a utilizar hoy a partir de los de la clase o del workshop de RNA-seq. Entonces, es muy reproducible si ustedes igual quieren empezar desde cero en un futuro. Entonces, como les dije, estos datos son reales, son de un experimento que está en la base de datos de el NCBI de GEO, pero también yo añadí algunos datos ficticios para propósitos de esta clase. Específicamente añadí como información acerca del color de los ratones, sobre su edad en meses, sobre su peso y bueno, esta información sobre el tiempo durante el que se les dio cierto tratamiento, eso sí es real, pero pues en todo lo demás es ficticio, solo para propósitos de esta clase. Antes de empezar de lleno, no sé si hay alguna pregunta. Como les dije, no es necesario que corran los datos o este script porque ya se los estoy dando en esta carpeta de data. Entonces, creo que no hay ninguna duda. Para empezar, si ustedes quieren poder reproducir las imágenes que vamos a generar, es necesario que cambien la dirección de esta variable indir en donde ustedes tienen la carpeta de la clase de viernes de bioinfo y donde tienen la carpeta de clase heatmaps para que puedan acceder a los datos de una manera más fácil. En este caso es la dirección completa de donde yo lo tengo en mi computadora. Entonces, sí, solamente es necesario cambiar esto y en teoría todo lo demás debería de correr sin ningún problema. Entonces, ahora sí, para empezar, una de las librerías que voy a cargar primero es la librería de Tidyverse. Tidyverse es una librería que nos permite manipular los datos en R de una forma muy fácil y eso lo voy a necesitar solamente para hacer un pequeño formateo de los datos para que sean apropiados para su uso en los heatmaps. Entonces, para cargarla solamente corro esta línea y bueno, ya la tenía cargada de hecho, entonces probablemente a ustedes les salgan algunos anuncios y luego voy a cargar estas variables. La variable de indir que indica en dónde tengo la carpeta de clase heatmaps. Si se fijan, se van a ir cargando en esta parte de mi ambiente. Y después vamos a cargar los datos de expresión. Los datos de expresión están en un archivo de tipo CSV que se llama Small Counts. Esta es una versión muy reducida de los datos de expresión reales que que obtuvimos del workshop que les comentaba. Y es muy reducida porque solamente vamos a trabajar con 50 genes. Esto para propósitos de una visualización más fácil y para que ustedes también puedan entender mejor cómo funcionan las anotaciones que vamos a ir agregando a nuestras figuras. Entonces, bueno, si cargamos este dataset en la variable de expression math y lo vemos, vamos a ver que pues es una matriz de 50 filas y 9 columnas.
de las cuales una es el nombre de los genes y las demás son el nombre de las muestras. Entonces, estos son los datos con los que vamos a trabajar. Estos son datos reales de expresión. Están un poco transformados para que sea más fácil su visualización. Están en la unidad de Z-score, que es una unidad que se suele usar cuando hacemos visualización de datos de RNA-seq. Pero en general, pues cualquier matriz de datos es válida para trabajar con los heatmaps. Entonces, después de cargar nuestros datos de expresión, también vamos a cargar los metadatos. Estos yo los creé artificialmente, como les comentaba. Las únicas cosas que son reales son el ID de la muestra, la condición, si es control o si fue tratado esa muestra, el color del ratón, esto sí es artificial, los meses, el peso en gramos y el tratamiento. Nada de esto es correcto. Más o menos busqué que fuera razonable, pero pues sí, solamente son datos un poco falsos para propósitos de la clase. Entonces lo primero que voy a hacer es manipular un poco estos datos de expresión para, como les dije, una de las columnas de los datos de expresión es el nombre de los genes, y para usar Complex Heatmap solo necesitamos una matriz con puros números. Entonces lo que yo voy a hacer es convertir esta columna que no tiene números al nombre de las filas. Entonces esto se hace muy fácil con esta función columns to row names. Le digo el nombre de la columna que quiero convertir en nombre de filas y le digo que aparte me convierta esa matriz a un tipo de dato de R que se llama matriz. Entonces, si se fijan, ahora nos creó este elemento que se llama hmat, que ahora es un elemento de tipo matriz. Lo pueden comprobar con el comando de class hmat y les va a decir que pues es una matriz, ¿no? Y se ve así. Si se fijan, ahora los nombres de los genes están en esta parte que es la de los nombres de las filas, y los datos ahora consisten en exclusivamente números. Y ahora esta es la forma en la que nosotros podemos meter datos a Complex Heatmap. Si se fijan, es un tipo de dato muy simple, no tiene nada de columnas raras o estructuras raras, simplemente es una matriz de 2 dimensiones en la que tenemos números que básicamente son la misma unidad. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no. Ok, gracias. Entonces ahora sí cargamos la paquetería de Complex Heatmap. Si ustedes no la tienen instalada, pueden ir a la parte de RStudio de herramientas y le dan instalar paquetes y le ponen aquí, bueno, no sé si este es un paquete, no sé si tal vez no lo busqué. Heatmap. Sí, me parece que este es un paquete que pueden instalar desde aquí. Ya lo tengo instalado, pero lo pueden instalar fácilmente con este comando. Se los pego en el chat porque olvidé ponerlo en el script. Pero sí pueden instalar Complex Heatmap con ese comando y luego lo pueden cargar fácilmente con Library Complex Heatmap. Entonces, una vez que tenemos instalado el paquete y cargado, cuando lo instalen les va a salir algún mensaje. Bueno, creo que yo estoy teniendo un problema con eso, pero ya lo tengo instalado, entonces no debería haber problema. Y una vez que lo cargamos, ahora sí podemos hacer uso de las funciones de Complex Heatmap para crear nuestros mapas de calor. Lo primero que necesitamos, como ya les dije, es una matriz de números y es la que yo declaré como hmat. Podemos visualizar sus dimensiones. Vemos que tiene 50 filas y 8 columnas. Y la forma más simple de crear un heatmap es simplemente con la función heatmap.
y le damos como argumento la matriz. El único argumento necesario para hacer un heatmap es la matriz y eso nos va a crear el heatmap más simple, que es este que ustedes están viendo aquí, en el que por default, si se fijan, nos va a acomodar los genes y las filas y las columnas, nos va a hacer una clusterización jerárquica no supervisada, y nos va a agrupar o nos va a juntar las filas y las columnas que sean más parecidas entre ellas. Y por default también nos va a hacer esta escala de colores de rojo a blanco y de blanco a azul. Entonces esta es el heatmap más simple y pues sobre este podemos ir trabajando para modificar sus propiedades visuales. ¿Alguna duda? ¿Qué versión? Sí, probablemente si no pueden descargar Complex Heatmap es porque necesiten actualizar la versión de R. Entonces, si yo tengo la versión 4.2.2 y con esta me parece que sí lo puedo instalar. Sí, verifiquen su versión de R para poder utilizar esta paquetería. Entonces, sí. Entonces la primera cosa que yo voy a hacer para mejorar este heatmap es quitar los nombres de las filas. Igual en este caso tal vez no es tan problemático porque solamente tengo 50 genes, pero pues usualmente no trabajamos con 50 genes, trabajamos con al menos miles de genes. Entonces, pues algo muy práctico es mejor quitar los nombres de los genes y representar visualmente propiedades de dichos genes para que las personas a las que vayamos a enseñarles nuestros datos entiendan mejor la importancia de ese gen por sus características visuales más que por su nombre, ¿no? Porque realmente el nombre no nos está diciendo nada en este momento. Entonces, una forma de quitar, la forma de quitar los nombres de las filas es con este argumento. Le decimos que show row names sea falso y si lo corremos pues ya nos va a quitar el nombre de las filas y ya no se ve tampoco tan junto. Otra cosa que podemos hacer fácilmente es cambiar el nombre del heatmap principal o el nombre primario, que es el que va a aparecer en esta leyenda del color. Por default nos va a decir matriz y el número de heatmaps que tú hayas creado hasta este momento, pero pues yo quiero que se llame C-score porque es lo que estoy representando en esta matriz. Entonces lo que voy a hacer es solamente en el argumento de name decirle que lo cambie a C-score. Y como pueden observar, ahora ya me dice realmente qué es lo que estoy representando. Como les dije al principio, por default el software va a ser un clúster jerárquico de las columnas y de las filas, pero tal vez esto es algo que yo no quiero y quiero tener el heatmap ordenado como yo tengo la matriz. Entonces quiero que esté en el mismo orden. Sí. Creo que Israel quiere hablar. Sí, gracias. Sofi, ¿me puedes mostrar el código, la línea con la que hay que instalar Complex Heatmap? Sí, probablemente, creo que esta línea es la que canónicamente se debería usar, pero... A ver, ¿cuál? Ok, yo no lo encuentro en el CRAN. Sí, creo que es por Bioconductor, probablemente. Entonces, probablemente el error que están teniendo varios, que dice este paquete no está disponible para esta versión de R, se refiere a que no existe en el repositorio central de R. Hay que instalarlo a través de Bioconductor. Denme un minuto. Les voy a pegar en el chat. Ándale, sí, ya lo pegó ahí. Gracias. Sí, gracias. Sí, probablemente era por Bioconductor. Sí, para que te puedan seguir, ¿no? Vale. Perdón, te interrumpí. Sí. Eso era todo. No, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces sí, probablemente era porque es un paquete de Bioconductor, entonces hagan caso omiso a esta línea.
Voy a esperar poquito para que puedan instalar el paquete y que puedan correr las líneas hasta donde vamos. Lo que parece árbol filogenético entonces es un ordenamiento del clúster, no nada más del programa, no es algo que tenga que ver con filogenia. No tiene nada que ver, es solamente un clustering que hace el paquete por default. Ok, bueno, entonces gracias Eve por los links. Entonces sí, ahora que ya tenemos este paquete y vimos estas dos primeras formas en las que podemos cambiar los atributos de los heatmaps. Ahora, como les decía, por default nos va a hacer este clustering jerárquico, pero tal vez yo no quiero que mi heatmap esté ordenado por columnas más cercanas, sino por las columnas originales, o el orden de las columnas originales, o el orden de las filas originales. Entonces, lo que simplemente le tenemos que indicar es que la clusterización de las filas sea falso y la clusterización de las columnas igual sea falso. Si corremos esta línea, pues ahora vamos a ver que el orden de las columnas y las filas cambió a el orden en el que está la matriz original. También podemos reordenar la matriz, es decir, si yo quiero que tal vez estas dos filas estén hasta el final o de cualquier otro orden, lo que podemos hacer es establecer un nuevo orden, en este caso de las columnas. Y bueno, aquí puse un orden arbitrario. Lo único que hice fue cambiar de orden las últimas dos muestras. Las voy a poner un poquito más a la izquierda. Y lo voy a declarar como un vector que se llame nuevo orden de columna. Y después lo que voy a hacer para poder ordenar la matriz es voy a declarar una matriz nueva y con esta notación simplemente le digo que las columnas ahora sean las columnas con el nuevo orden. Si visualizamos cómo se ve esta matriz, si se fijan, ahora la muestra que termina en 102 es la tercera, cuando al principio era la última, ¿no? Entonces así es como podemos cambiar el orden de una matriz. Y si ahora volvemos a correr el mismo código, pero con la matriz ordenada, vamos a ver que, bueno, tal vez no es tan visible, pero si los comparamos, ahora estas dos columnas cambiaron de lugar. Entonces, esta es una forma muy fácil en la que ustedes pueden cambiar el orden de sus columnas y pueden hacer lo mismo con el orden de las filas. Simplemente, pues, ustedes tendrían que declarar un orden o un vector de filas en cierto orden y ponerlo, ordenar la matriz con ese vector, ¿no? En este caso sería row. Yo no lo voy a hacer porque son 50 filas y realmente no me interesa ahorita cambiar el orden, pero que sepan que pueden ordenar la matriz tanto por filas como por columnas o ambos, o por ejemplo aquí. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora para empezar a cambiar elementos visuales es... Bueno, antes voy a ver si hay alguna pregunta. Creo que no. Ok. Para cambiar los colores, hay veces que, de hecho, es algo que es un poco recomendable, cambiar la paleta de colores. Tal vez yo no quiero representar calor o esta especie de direccionalidad, o tal vez mis datos no van de menos de un número positivo a un número negativo, tal vez no tengo un 0, entonces igual esta paleta no es muy adecuada para el tipo de dato que yo quiero representar.
O también algo que es importante es considerar, por ejemplo, una paleta de colores que sea inclusiva para personas que tienen daltonismo, porque pues igual esta paleta de rojos azules puede ser un poco confusa. Entonces, pues así es como nosotros podemos a lo mejor determinar una nueva escala para poder cambiar nuestro heatmap. Y uno de los paquetes que es útil para poder hacer escalas de colores es este paquete que se llama Circlize. Si estuvieron en la clase pasada de ggplot, también lo utilizamos, es una paquetería muy común. Y usarla pues también es muy fácil, simplemente lo que nos pide Circlize para hacer una gama de colores es cuáles son los cortes en los que queremos, por así decirlo, establecer nuestros colores y cuáles son los colores que voy a asignar a cada corte. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colorear los valores de la matriz HMAT, o en este caso HMAT order, puedo decir, bueno, el color mínimo de HMAT o el valor mínimo, ¿cuál es? Bueno, es este, ¿no? El valor máximo, ¿cuál es? Es este. Entonces yo puedo hacer o establecer que los cortes van a ser del mínimo de HMAT a 0 y del 0 a máximo, ¿no? Y esto es justamente lo que nosotros podemos ver aquí cuando es el color o el color más frío, es el primer corte. El segundo corte aquí es 0 y el tercer corte es 2. Entonces, si yo establezco unos nuevos cortes, ahora va a decir que el primer corte es -2, el segundo corte sigue siendo 0 y el último va a ser 1.7. Entonces, ya establecí los cortes. Ahora lo que voy a hacer es establecer qué color voy a asignar a cada corte. Y esto se hace dentro de la función de color ramp. Esta función color ramp nos permite pues justo hacer una gama de colores. Entonces le decimos que los breaks van a ser, o bueno, los cortes van a ser este vector de breaks que acabo de crear, y los colores que voy a asignar a cada corte van a ser estos tres, es decir, al valor mínimo le voy a asignar un azul, al 0 le voy a asignar un blanco, y al máximo le voy a asignar especie como de amarillo ocre verde. Y lo que va a hacer pues es justamente una gama de colores desde el azul hasta el verde y en medio el blanco. Esto igual se declara en una variable, y ahora para poder utilizarlo en la visualización del heatmap, lo único que hacemos es darle esta gama de colores al argumento de call en la función de heatmap, y pues justo lo que va a hacer ahora es cambiarnos los colores dependiendo de los cortes que yo le dije. Algo que suele ser muy usual que se haga, especialmente en estas visualizaciones de RNA-seq, es darle más de 3 cortes a la gama de colores. Y esto es porque, si se fijan aquí, por default solamente hace 3 cortes, ¿no? El mínimo, el del medio, que en este caso es 0, y el mayor. Pero igual yo quisiera representar una mayor gama de colores. Entonces, para eso podemos establecer más cortes. Entonces, lo que yo hice a continuación es, aparte del corte del valor mínimo, que yo sé que es -2, voy a poner otro corte en -1. Voy a mantener el corte del 0, voy a añadir un corte en 1 y aparte voy a agregar un corte, y bueno, voy a mantener el corte del máximo. Entonces ahora los cortes van a ser 4, y si yo tengo que asignar un color por corte, ¿no? Entonces ahora voy a asignar un color más oscuro al mínimo, un color un poco más bajo de azul al siguiente, blanco, rojo y rojo muy oscuro. Y de esta forma, si yo le vuelvo a pasar este nuevo gama de colores al argumento de call,
vamos a tener como un poco más de definición de los colores. Y tal vez a lo mejor este gen que está, o bueno, esta celda que está muy roja aquí no era tan obvio, que quizá es más importante cuando nosotros lo veíamos aquí, que no estaba de color tan oscuro. Y pues esta es una forma en la que ustedes pueden incluso ayudar a mejorar su visualización en sus datos. La cantidad de colores que se asignan depende de los cortes. Sí, la cantidad de colores que tú le dices a la función depende de la cantidad de cortes y, o sea, la cantidad de cortes debe ser igual a la cantidad de colores que tú definas en este argumento, ¿no? Y ya solita la función de colorRamp2 va a generar como todos los colores intermedios para poder graficarlos aquí. Sí, esa duda de no se puede encontrar la función. La función es porque no... La función esta de porcentaje mayor porcentaje es de la paquetería de Tidyverse. Entonces, si no cargaste la paquetería de Tidyverse, primero cárgala y ya te debería dejar. Bueno, entonces ahora sí que ya vimos cómo podemos cambiar los colores principales del heatmap. Ahora vamos a empezar a añadirle anotaciones, que es como justo una de las cosas estrella que tiene esta paquetería. Entonces, para nosotros agregar anotaciones, pues debemos de tener metadatos de nuestras muestras o de nuestros genes. Y pues justo voy a utilizar los metadatos que les comenté que creé. Si se fijan, tenemos varias columnas. Algunas de esas columnas tienen valores numéricos continuos, valores numéricos discretos y también algunos valores no numéricos discretos. Entonces, la primera anotación va a ser la de los valores discretos. En este caso vamos a anotar el color del ratón. Entonces, para crear una anotación discreta de colores, tenemos que crear lo que se le llama en R una lista nombrada. Y una lista nombrada básicamente es esto que están viendo aquí, en el que al valor del ratón, que es beige, que es lo mismo que está aquí, el color beige, yo le voy a asignar este color. Este color está en valor hexagesimal. Ustedes pueden obtener este color, por ejemplo, yo suelo usar esta herramienta de Color Picker de Google. Entonces simplemente yo elijo un color aquí, copio este valor hexagesimal y lo puedo declarar en R muy fácilmente. Entonces, entonces lo que hacemos en esta lista nombrada es decirle, ok, dado que los ratones son beige, black, beige, gris y tal, en ese mismo orden yo le voy a asignar los colores a cada uno de los valores. Entonces el beige va a ser de este color, el que tiene el valor negro va a ser black, y así sucesivamente para los 8 distintos muestras. Entonces, ya que establecí la lista nombrada de colores, ahora voy a utilizar la función heatmap_annotation. Heatmap_annotation es la función que nos va a ayudar a crear las anotaciones de tipo columna. Entonces, en la anotación heatmap_annotation, lo primero que le voy a decir es cómo quiero que se llame esa anotación, o la etiqueta que quiero que salga en la gráfica para esa anotación. Y esta etiqueta puede tener espacios si yo lo pongo entre comillas. Si no lo ponen entre comillas, solamente pueden utilizar variables de esta manera, es decir, sin espacios y sin caracteres especiales. Pero si ustedes utilizan comillas,
pues pueden hacerlo un poquito más claro o legible. Entonces, al principio le digo cómo quiero que se llame esa anotación y luego le digo cuáles son los valores a los que yo quiero visualmente asociar la anotación. En este caso, pues va a ser la columna de color de los metadatos, que se ve así. Si se fijan, justo los datos a los que yo quiero asignar esta anotación son los que yo voy a poner en orden en esta lista nombrada. Quizá aquí es un poco confuso porque todos salen en color por default, pero bueno, vamos a hacer otras anotaciones de este mismo tipo para que más o menos vean cómo funciona. Pero entonces sí, le digo, la anotación que se va a llamar mouse color se la voy a asignar a los valores metadata color y luego en el parámetro de call le voy a dar justo la lista nombrada. Entonces le digo que la lista nombrada va a asociarse a la etiqueta mouse color, o sea, debe de coincidir con este de aquí, y el color va a ser esta lista que yo hice aquí, ¿no? Entonces, si corremos eso, vamos a ver que nos creó esta anotación que realmente no es visible desde la terminal. Lo que tenemos que hacer para poderla ver es justo meterla en nuestra función de heatmap. Si se fijan, es lo mismo que ya llevamos haciendo. La heatmap, la matriz va a ser la matriz ordenada, le quitamos los nombres de columna, le quitamos los nombres de fila, le ponemos el nombre de Z-score, le decimos que no nos clusterice los genes o las filas, que no nos clusterice las columnas. Le damos esta gama de colores que yo había creado al principio y le digo que la anotación de arriba sea justo el color o la anotación del color del ratón. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues se va a ver así, ¿no? Arriba nos va a anotar el color del ratón y nos va a poner como etiqueta el valor que nosotros le dimos aquí. También podemos poner esta anotación en columna abajo y eso se hace, en vez de usar el parámetro top annotation, vamos a usar bottom annotation y pues se va a ver de esta manera. OncoPrint. No sé a cuál función OncoPrint se refieren. Es que Complex Heatmap tiene un OncoPrint, pero le comento que ahorita no estamos viendo esa función que está en Complex Heatmap. Ah, ok. Sí, no, la verdad no la conozco. Ahorita estamos solamente con la más simple que es Heatmap Annotation. Ok, entonces, bueno, ya anotamos esta variable que es una variable discreta. Ahora vamos a anotar una variable continua. Una de las variables continuas que yo declaré aquí son justo la edad en meses. O bueno, también podría ser discreta, pero bueno, yo la quiero anotar como si fuera una variable continua. También lo pueden hacer como discreta, de hecho pueden hacer el ejercicio, pero pues como para propósitos de enseñarles cómo podemos anotar valores continuos, vamos a utilizarla así. Como es una variable continua, podemos hacer uso de la función de color ramp2 para hacer una gama de colores, así como creamos la gama de colores para el color principal del heatmap, podemos utilizarla para las anotaciones y pues lo mismo. El primer argumento va a ser los cortes. Yo en este caso ya no quise declarar una variable que se llama corte para propósitos para hacer más simple el código. Entonces creo un corte que el primero va a ser 0, el segundo va a ser la edad mínima y la tercera va a ser la edad máxima. Este corte se va a ver así, es decir, de 0 a 4 y a 14. Y como son 3, le voy a asignar 3 colores distintos. En este caso yo elegí usar una escala de rosas, de blanco a rosa, y se lo doy en la segunda parte. Entonces corremos este
este comando y así declaro la gama de colores para la variable de meses, ¿no? Y ahora tenemos que crear la anotación para la variable meses, es decir, este es el color, ahora quiero la anotación. Igual volvemos a usar la función heatmap annotation y le digo que quiero que la etiqueta sea esta, ¿no? Age y entre paréntesis que sea en meses. Los valores a los que voy a mapear esa etiqueta va a ser la variable de metadatos, la variable de meses en metadatos, que es justo esta columna de aquí. Y le digo que el color va a ser la lista nombrada de call months, que está aquí arriba, y se la voy a asignar a la etiqueta de age months. Entonces, si se fijan, esto siempre tiene que coincidir con lo que está aquí, y estos valores pues tienen que coincidir con los cortes de acá arriba, ¿no? Entonces, creamos la anotación. Si se fijan, se van a ir guardando estos como objetos de heatmap en nuestro ambiente. Y ahora para anotarlo, pues simplemente se lo agregamos a nuestro heatmap. Yo en este caso lo estoy poniendo abajo, entonces dentro del mismo parámetro de bottom annotation. Ahora, como vamos a agregar más de uno, es decir, yo quiero mantener el del color del ratón, pero también quiero añadir el del mes. Entonces, simplemente lo concateno y le digo que primero me ponga el color y luego me ponga el mes. El orden es importante porque el orden se va a ver reflejado en el heatmap. Este mensaje que me dijo es porque está como que muy pequeño, entonces de preferencia tengan esta ventana como un poquito más grande. Entonces, si se fijan, como yo le puse que me lo concatene en la anotación de abajo, primero me puso el que yo le dije que me pusiera primero, que es el del color, y luego el de la edad en meses. Podemos invertir el orden. Y pues ahora me va a poner primero la edad en meses y luego el color. O, como les dije anteriormente, podemos ponerlo arriba con top annotation. Entonces, bueno, así podemos anotar una variable continua. Ok. Y ahora vamos a anotar otra variable continua. Esto simplemente es para que ustedes vean cómo se repiten los patrones y les quede un poquito más claro. Como cuando yo hice estos metadatos, creé varias variables continuas, entonces pues las voy a anotar de una vez, ¿no? La otra variable continua que creé es la de el peso. Entonces, igual, primero declaro una variable que contenga la gama de colores. Para eso necesito la función colorRamp2. Al principio le digo los cortes van a ser, en este caso, de 0 al mínimo del peso y al máximo del peso, que se ve así. Entonces, de 0 al mínimo, que son 20, al máximo, que son 37. Y los colores que yo voy a asignar va a ser esta escala de verdes. Entonces, al 0 le asigno blanco, y luego al siguiente le asigno este verde más claro, y al último le asigno este verde más oscuro. Entonces corro este comando y ahora creo la anotación, ¿no? Igual, otra vez, como es anotación de columna, voy a utilizar la función heatmap annotation, y la etiqueta va a ser el peso en gramos, y los valores a los que los voy a mapear es a la columna de peso de mis metadatos, y el color va a ser la lista nombrada de call weight que acabo de crear, y lo voy a asignar a la etiqueta de peso en gramos, ¿no? Entonces, igual, esto tiene que ser exactamente igual a esto. Si no es exactamente igual, les va a decir que no existe o que no se encontró. Entonces, asegúrense de copiar exactamente estos dos valores iguales. Entonces, ahora sí creo la anotación
Y en este caso yo elegí ponerla arriba, entonces pues lo pongo dentro del parámetro de top annotation y dentro de esta concatenación yo establezco el orden, entonces yo quiero que primero me ponga el color, luego el mes que creamos aquí arriba y luego el peso, ¿no? Entonces corremos esa línea y pues me va justo a dar o va a poner las anotaciones en el orden en el que yo le dije. El orden, si se fijan, va de arriba hacia abajo, independientemente de si está arriba la anotación o si está abajo. También podemos poner una anotación arriba y las otras abajo. Simplemente sacamos una de las anotaciones de la anotación de arriba y le doy aparte el argumento de bottom annotation. Bottom annotation y le digo que sea el color. Y pues ahora me va a poner esas dos arriba y la del color abajo. Preguntas. Okay. Ahora vamos a anotar otros valores discretos porque tenemos también esta columna de condición que es un valor discreto, pero en este caso no es numérico, sino que también es son caracteres. Entonces, igual, como es un valor discreto, le tengo que asignar a cada nivel el color. Entonces, voy a crear el color que va a ser call condición y va a ser justo una lista nombrada en el que el control va a ser azul y el treated va a ser morado, ¿no? Y ahora creo la anotación de condición. Y igual la etiqueta va a ser condición. Los datos que yo quiero mapear a esa etiqueta van a ser la columna condición de metadatos. Y el color va a ser la lista nombrada de call condition. Y la etiqueta va a ser condición. Entonces creo esa anotación. Y ahora elegí ponerla arriba, entonces la concateno dentro de las anotaciones de arriba y pues va a salir así, ¿no? Si se fijan, al principio cuando yo les enseñé la primera anotación discreta, manualmente declaré todos los valores en orden de la anotación y a cada uno le asigné un color. Esto es por si por alguna razón yo a este ratón que es beige no lo quiero pintar color beige, lo quiero pintar color rojo. Entonces puedo correr esto y todos los ratones beige me los va a pintar rojo. Es decir, es una forma muy explícita de declarar las variables declarar las variables discretas uno por uno, o lo pueden hacer así como aquí, que solamente le digo los valores únicos de la variable discreta y solamente le declaro un color. Bueno, ya me cambió el color de los ratones, entonces vuelvo a correr esto. Entonces sí, esas son las dos formas en las que nosotros podemos crear anotaciones de variables discretas. ¿Dudas? Ok. Entonces, bueno, aquí les dejé como un ejercicio en el que si ustedes gustan, después pueden crear una anotación para la variable treatment time que sea, bueno, crean una discreta y crean una continua y compárenlo, ¿no? Yo aquí les puse el código para crear la variable de forma discreta. ¿Por qué es de forma discreta? Pues porque no usé la función de color ramp, sino que creé la lista nombrada. Entonces, lista nombrada es para variables discretas, color ramp es para variables continuas, y pues va a depender de la forma en la que ustedes quieren representar sus datos en la figura, ¿no? Entonces, si yo eligiera hacerla discreta, entonces primero lo que voy a hacer es asegurarme de que es una variable
de tipo carácter, entonces lo voy a convertir en carácter. ¿Por qué? Porque este treatment time es un número, ¿no? Y entonces tal vez R lo detectó como un número y cuando R lo detecta como un número es probable que cause errores si ustedes lo quieren tratar como una variable discreta. Entonces es mejor si lo convierten a carácter para poder manipularlo como si fuera una variable discreta. Entonces primero cambio el tipo de dato y luego creo mi lista nombrada para el color. Entonces al valor de 0 le voy a asignar un naranja, al valor de 15 un verde y así sucesivamente. Y después creo la anotación del tiempo, igual con heatmap annotation, la etiqueta va a ser el tiempo en minutos, los valores a los que yo voy a mapear esa etiqueta, y el color va a ser pues la lista nombrada de call time asignada a la etiqueta de tiempo. Entonces ahora yo elijo poner esta anotación de tiempo igual arriba, entonces la concateno y pues se va a ver de esta manera. Esto que se encima en las etiquetas es por la limitación que nos da esta ventana de RStudio para poder... Ahí hay un botón que dice suma, Sofi. Sí. Sí. También podemos, desde el botón de exportación, si ustedes la quieren ver como que más clara, pueden aquí cambiarle las dimensiones. Bueno, creo que también tiene un límite. Pero bueno, al final les voy a enseñar cómo podemos exportar estas figuras para verlas mucho más bonitas. Pero pues así más o menos se van dando una idea de cómo va quedando su heatmap. Entonces, a ver si hay alguna duda. Ok. Ahora vamos a introducir un elemento visual que se llama split o separación. Esto es muy útil cuando yo aparte quiero representar una separación entre ya sea mis columnas o mis filas. Por ejemplo, en este caso sabemos que tenemos columnas de tipo control y columnas de tipo tratamiento. Entonces podemos crear una separación ligera entre estas dos columnas para poder de cierta forma separar el heatmap y que sea un poco más visible, ¿no? para la interpretación. Entonces para nosotros hacer una separación, primero vamos a ver cómo hacer la separación de tipo columna. Entonces para hacer una separación tenemos que declarar un data frame. Un data frame se declara con la función de data frame y este data frame debe de tener solamente una columna o una variable. En este caso yo la voy a llamar condición y esta columna va a tener los valores de la condición, ¿no? Y estos valores están dentro de los metadatos. Básicamente le voy a pasar esta columna. Entonces, si vemos cómo se ve split simplemente va a ser una data frame de una columna. Y ahora split se lo podemos pasar al argumento column split. Y si corremos esto, si se fijan, ahora nos creó esta ligera separación entre los controles y los tratados. Y aparte nos hizo esta como anotación de arriba. Y esta anotación o estos valores pues van a depender de los valores que estén en la data frame que nosotros creamos. Ok, gracias, se ve. Entonces, esta es una separación de columna, pero también podemos hacer una separación de fila. Entonces, para eso yo creé un data frame falso en el que le asigné o le dije que algunos de mis genes o de mis filas van a ser de tipo codificantes y algunos van a ser de tipo long non-coding, y aproveché para aparte crear unos metadatos para los
para los genes. Por ejemplo, le dije que artificialmente me creara algunos valores de log-fold change. El log-fold change es una medida que se utiliza en análisis de expresión, que básicamente nos va a decir qué tanto cambió la expresión de ese gen con respecto al control, ¿no? Entonces, otra vez, estos son valores falsos, simplemente son para propósitos de la clase y para ver cómo se pueden visualizar. Entonces, esta data frame de metadatos va a tener las columnas de gen, el tipo y el log-fold change, ¿no? Y pues igual todo esto lo hice con estas funciones que básicamente me asignan valores a los genes. Esto es lo importante, simplemente es para que ustedes entiendan qué es lo que estoy haciendo para crear los metadatos de mis filas. Entonces, igual quiero añadir una separación a mis filas dependiendo del tipo de gen que son. Entonces, el tipo de gen está dado por la columna de tipo. Entonces, igual voy a crear una data frame de una sola columna que se va a llamar tipo, y los valores de esa columna van a ser los de los metadatos de las filas y específicamente la columna tipo. Esta data frame se va a ver así. Igual va a ser una única columna y va a tener los valores de tipo de esa fila. Entonces, para añadirla a nuestro heatmap, simplemente lo vamos a poner en el argumento de split. Para hacer el split de columna es en el argumento de column split, y para hacer la separación de fila es simplemente split. Entonces, corremos esto y tal vez es muy ligero, pero si se fijan aquí se creó como una separación. Igual creó como esta anotación en las filas, y entonces pues las primeras van a ser de tipo long non-coding y las segundas les están diciendo que son de tipo protein coding. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, gracias. Entonces, bueno, ya hicimos varias anotaciones de columnas. Si se fijan aquí las reduje simplemente para hacerlo un poquito menos grande el heatmap, pero pues podemos añadir todas las que ya habíamos creado. Y ahora voy a hacer algunas anotaciones de filas, y para hacer las anotaciones de filas, en vez de usar la función heatmap annotation que estuvimos usando antes, ahora vamos a usar row annotation, y funciona más o menos de la misma forma. Vamos a crear una anotación para los valores del log-fold change. Los valores del log-fold change son valores continuos, entonces vamos a crear otra vez una gama de colores en la que los breaks van a ser el mínimo de el valor de los log-fold change, el 0 y el máximo, ¿no? Entonces, estos breaks se van a ver así, de menos 3.8 a 0 y de 0 a 3.9. Y los valores que yo le voy a asignar van a ser de verde muy oscuro a blanco y de blanco a rojo muy oscuro. Entonces, corro esto y creo mi paleta de colores. Y ahora voy a crear la anotación con la función row annotation, y funciona de la misma forma que heatmap annotation, es decir, le asignamos cómo quiero que se llame la etiqueta, los valores que voy a mapear con esa etiqueta, y luego en los colores voy a asignarle la lista nombrada, que va a ser la de col fc, y pues esta etiqueta tiene que coincidir con esta etiqueta, ¿no? Entonces creo la anotación, y de la misma forma que podemos poner anotaciones arriba y abajo, también podemos crear anotaciones a la izquierda o a la derecha. Entonces aquí pues primero lo voy a poner a la izquierda y utilizo el parámetro de left annotation. Entonces, si se fijan, ahora pues me va a crear estas anotaciones dependiendo del valor del log-fold change de cada uno de los genes.
y podemos utilizar en vez de left, right annotation, y pues me la va a poner del otro lado. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran ver, pueden elegir el uno o la otra. Ahora también quiero anotar o quiero ponerle color dependiendo del tipo de gen, y pues el tipo de gen es un valor discreto, como pueden ver aquí, es o protein coding o long coding RNA. Entonces igual como lo hacíamos anteriormente, tenemos que hacer una lista nombrada. Entonces al color, bueno, le voy a nombrar color type, y al valor de protein coding le voy a asignar rosa, y al valor de long non-coding RNA le voy a asignar amarillo. Entonces creo mis colores y luego con row annotation igual establezco cómo quiero que se llame esa anotación, los valores que voy a mapear con esa anotación, y en color voy a asignar la paleta, o bueno, en este caso la lista esta de colores, y se la voy a mapear a la etiqueta de gene type. Entonces creo la anotación, se va a llamar type annotation, y en este caso la quiero poner también a la izquierda, entonces la concateno junto con la de fold change, y al igual que con las anotaciones de columna, el orden también importa, entonces el orden va a ir de izquierda a derecha, y primero me va a poner la de type y luego la del fold change, ¿no? Y es lo que estamos viendo aquí. Primero nos pone los colores de type y luego los de colores del fold change, y pues con cada anotación vamos a ver que se van acumulando las leyendas de dichas etiquetas. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que dejé de compartir. Okay. Listo. Se puede manipular el grosor, que aparezca más subrayado. ¿Te refieres al grosor de las etiquetas? Me parece que sí se puede. Igual se me olvidó mencionarlo, pero hasta arriba de este script les puse el link para el manual de referencia de esta paquetería. La verdad está súper bien documentado. De hecho, yo creo que es de los mejores manuales que he visto en cuanto a paqueterías. Este es y viene con muchísimos ejemplos en cuanto a anotaciones, a cosas que pueden cambiar de las anotaciones. Entonces me parece que por aquí debe de haber algo sobre cambiar el tipo de letra y cambiar el tipo de color de las anotaciones y demás. Entonces sí se puede. Simplemente pues alguien... Eve, ajá. Sí, puedes cambiar hasta el tipo de letra, el estilo, la forma, puedes ponerle a los bloquecitos donde dice long non-coding, en vez de que sea como blanco atrás, puedes ponerle un recuadro sí. para que esté dentro del recuadro. Puedes hacer como cambio de letra, por ejemplo, les voy a mandar uno en donde se ven como esos bloquecitos, que es el último link, y vienen ahí, o sea, hay como muchísimas cosas bien bonitas que puedes hacer, hasta puedes agregar símbolos, o sea, en vez de poner colores, sí, fotos. Puedes agregar fotos, puedes agregar símbolos, no sé, como que tiene todo lo que tú quieras, ya si tu imaginación lo deja. Sí, gracias, Eve. Sí, justo se pueden cambiar 1000 y una cosas. En esta clase solo vamos a ver algo muy por encima de todo lo que se puede hacer, pero pues en esta guía pueden ustedes ver en general todo lo que se puede hacer. Entonces regresamos a la parte en la que estamos. Ok. Entonces ya llegamos a este heatmap. Este heatmap pues ya está bastante completo. Si se fijan, incluso ya no es necesario tener los nombres de las columnas ni de las filas, porque yo ya tengo más allá del nombre de la muestra. Tengo su edad, tengo su tratamiento, tengo
su color, su peso, etcétera. Entonces, pues ese es justo es el propósito de estas anotaciones, ¿no? Minimizar la cantidad de texto que vamos a poner en las figuras. Y luego, en esta última parte de la clase, quiero enseñarles 3 tipos de anotaciones como más complejas que podemos hacer con Complex Heatmap. Como dijo Eve, se pueden anotar figuras, se pueden anotar fotos, pueden cambiar colores de todo tipo, el tipo de letra de todo. Y les voy a enseñar 3 formas en las que podemos añadir como más anotaciones. Cómo podemos poner justo gráficas de barras, gráficas de tipo de caja y bigote, de box plots, y cómo podemos anotar texto dentro de el heatmap como tal. Entonces, para empezar, vamos a ver cómo podemos hacer box plots. Y para esto, otra vez volví a crear unos datos falsos. Supongamos que para cada gen tengo sus p-valores, o el p-valor al momento de hacer la expresión diferencial, podemos obtener p-valores para los genes. O de alguna otra estudio, supongamos que tengo sus p-valores, ¿no? Quiero también representarlos en nuestro heatmap. Entonces, para poder hacer los box plots, nosotros tenemos que tener una matriz de valores de la misma forma o de la misma dimensión que la matriz que estamos utilizando para graficar nuestros datos, ¿no? Como la matriz que nosotros estamos usando es de 50 por 8, o sea, de 50 filas por 8 columnas, entonces yo voy a crear una matriz de p-valores falsa de la misma dimensión, de 50 por 8. Y pues con este for loop lo único que hice fue random, tomando valores de una distribución. Tomé unos 40 valores que fueran del 0.001 al 0.5, o sea, 40 valores que sean significativos en cuanto a p-valor y 10 valores que no fueran significativos. Esto lo hice arbitrariamente, simplemente para crear como una matriz de p-valores. Y esta matriz de p-valores se va a llamar p-values matrix y se va a ver así, ¿no? Tenemos 8 columnas que corresponden a nuestras muestras y 50 filas que corresponden a nuestros genes. Entonces, una vez que creé esa matriz falsa de p-valores, ahora lo que voy a hacer es anotar o crear anotaciones de tipo boxplot para tanto las filas como las columnas. Entonces se pueden hacer boxplots tanto para filas como para columnas y podemos poner una o la otra o ambas en nuestro heatmap. En este caso solamente quiero anotarlo por fila, entonces bueno, les voy a enseñar cómo se puede hacer. Para hacer una anotación de tipo boxplot, primero necesitamos crearla, y para crearla se utiliza la función anoBoxplot, y el argumento que le damos es la matriz de p-valores, que como les dije tiene que ser del mismo tamaño que la matriz que estamos utilizando para el heatmap. Y luego en el argumento which tenemos que decirle si queremos que sea para columna o para fila o para ambas. En este caso yo solamente le doy para row. Si quisiera para ambas, tengo que decir column aquí también. Pero como les digo, solamente es hacerlo para filas, entonces le digo que para row. Y aquí solamente le especifiqué algunos argumentos visuales. Por ejemplo, quiero que le ponga borde a esa anotación. Quiero que los boxplots sean de color como grisecito. Quiero que el límite del eje Y se establezca por default, o sea, dependiendo de los datos. Esto es como el contorno de los boxplots, me parece. Qué tamaño quiero que ponga los puntos. Y en size es simplemente cuál va a ser me parece que es el tamaño
de la anotación en milímetros, ¿no? Y finalmente, que si quiero que me enseñe los ejes. Voy a borrar este último heatmap que hicimos. Voy a crear la anotación de boxplot. Y con Draw podemos ver las anotaciones así simples, sin ponerlas encima del heatmap. Y pues esta anotación se va a ver así. Si se fijan, pues se creó como justo un boxplot por cada fila. Si yo lo hubiera puesto por columna, me va a crear un boxplot, pero ahora por cada columna y pues va a estar a la horizontal, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta. Una cosa que yo voy a hacer es, supongamos que estos son p-valores, ¿no? Entonces, mientras más pequeños son más significativos. Y pues algo común que se suele usar es transformarlos y hacer el menos logaritmo de esos valores. Entonces eso lo podemos hacer dentro de la misma notación. Entonces en vez de yo darle la matriz de p-valores, le voy a dar la menos logaritmo de 10 matriz de los p-valores. Y pues de la misma forma puedo previsualizar este boxplot. Y si se fijan, ahora es como un poquito más claro, porque ya no están todos los boxplots acumulados en los números muy pequeños, sino que están un poco más distribuidos. Y ahora que ya creé mi anotación de boxplots, se la voy a añadir al heatmap completo y lo voy a añadir del lado derecho. Entonces lo pongo en el argumento de write annotation, y para crearla o para añadírselo se lo necesito añadir como una función o como una anotación de tipo fila. Y para hacer una anotación de tipo fila, como vimos arriba, necesitamos la función de row annotation. Y pues simplemente otra vez le digo row annotation, la leyenda que quiero que me cree y los valores que voy a mapear a dicha leyenda. Y esa va a ser, pues, en vez de un valor o de una lista nombrada o de una columna, pues va a ser la anotación de tipo boxplot, ¿no? Entonces, una vez que hicimos eso, corremos. Y si se fijan, ahora me puso estos boxplots aquí. Y como les dije, este tamaño de la altura está determinada por el valor que yo le di aquí de size. Y el color pues también está determinado por este argumento. Error. No sé si ese error tal vez fue porque te faltó correr algún argumento más arriba. En teoría debería de funcionar. Ok. Entonces sí, esto es como podemos crear boxplots. Ahora vamos a ver otro tipo de anotación, que son gráficas de barras o barplots. Entonces, otra vez voy a crear unos valores falsos. Supongamos que tenemos un valor de temperatura para cada muestra. No sé si se refiere como temperatura de el ambiente en el que estuvo ese ratón o temperatura del ratón, pero supongamos que tenemos un valor que se llama temperatura, ¿no? Entonces lo voy a crear artificialmente así. Y pues esta temperatura van a ser valores continuos que van a ir desde 10 hasta 35, ¿no? Entonces ahora pues voy a crear una anotación. Como son valores específicos de cada muestra, pues entonces lo que yo quiero crear es una anotación de tipo columna, ¿no? Y pues como recuerdan, para hacer anotaciones de tipo columna, necesito utilizar la función heatmap annotation. Y pues igual, la leyenda o la etiqueta que yo le voy a dar a esa anotación es temperature. Y para crear la anotación de tipo barplot, se utiliza la función anoBarplot. Y el argumento que se le da es un vector de valores. En este caso pues va a ser justo los valores de temperatura que acabamos de crear.
Y en el argumento GP es como igual que acá arriba, el GP. En el argumento GP utilizamos gpar, fill igual a y un color, ¿no? Este es como el estándar para hacer colores de anotaciones. Y pues yo quiero que mis barras sean como de color coral. Entonces le pongo este código de aquí. Y de nuevo voy a borrar este que acabamos de hacer. Si lo dibujamos, pues se va a ver más o menos así, ¿no? Entonces ya digo, ok, sí me gusta el color, sí me gusta que tenga borde y que las barritas tengan borde de este color. Como les mencionó Eve, todos estos elementos visuales se pueden cambiar, es decir, yo le podría cambiar el color del borde, el color de este borde de afuera. Me parece que incluso se pueden hacer como gráficas de barras apiladas de este tipo. Entonces sí, se pueden hacer muchísimas visualizaciones. En este caso pues estamos haciendo esta muy simple. Y bueno, ya que me gustó mi anotación y todo, ahora la agrego dentro de mi código grande. Entonces, digamos que yo la quiero poner arriba. Entonces la voy a poner en... ¿sí la puse arriba? Sí. Digamos que la quiero poner arriba, entonces la concateno dentro de del parámetro de top annotation. Entonces lo corro y expandimos un poco esto. Y si se fijan, pues ahora me hizo el bar plot para la temperatura de cada muestra. Ok. Ahora supongamos que también quiero hacer un bar plot para mis filas. Entonces me parece que creé un valor artificial que se llama gene size. Entonces digamos que yo sé de qué tamaño es cada uno de los genes, ¿no? En bases de nitrogenadas, en base pairs. Entonces, como es una anotación de tipo fila, la tengo que crear con la función row annotation. Entonces le digo row annotation, el nombre de la leyenda o de la etiqueta, y le digo que va a ser una anotación de tipo annotation bar plot, igual que lo hicimos acá arriba. Y aquí estoy creando los valores dentro de la misma función. En vez de crearlos en una variable aparte primero, los estoy creando dentro de la misma función. Entonces los valores van a ser pues simplemente estos valores. Y luego le voy a decir que me los pinte de color azul, ¿no? Entonces la creo y puedo previsualizarla. Se va a ver más o menos así. Y pues ahora simplemente la añado en mi heatmap grande. Y se va a ver así. Si se fijan, por default las gráficas de barras se crean volteando para arriba o para la derecha. Gracias. Entonces se van a crear como volteando para la derecha y pues igual podemos cambiar esa dirección. Para cambiarla podemos utilizar este parámetro de la función de annotation bar plot, que va a ser axis parameter, y se utiliza esta convención list y direction igual a reverse, y lo que va a hacer es cambiar la dirección al reverso. Y también voy a cambiar el ancho de las barritas, perdón, el ancho de la anotación con el parámetro de width, y le voy a decir que quiero que de ancho sea 3 centímetros. Entonces modifico mi anotación de gene bar annotation y la vuelvo a agregar en mi heatmap. Y pues si se fijan, aparte de que me hizo esta anotación un poco más grande o más ancha, me volteó los bar plots de dirección y ahora están todos como volteando para la izquierda, y pues coincide un poquito más con nuestra imagen, ¿no? Okay. Y bueno, finalmente vamos a ver
una última anotación, y son anotaciones dentro del mismo heatmap. Entonces, supongamos que yo quiero dibujar un asterisco dependiendo de la significancia de un gen y de una muestra. O sea, quiero anotarle un asterisco dentro de una celda. Y pues esto va a depender tanto del valor de Z-score de esa celda y del p-valor de ese gen, ¿no? Entonces esto se puede lograr haciendo uso del argumento layerFun de la función de heatmap. Y dentro de layerFun se puede definir una función, y esa función va a tomar como parámetros índices, y esos índices justo van a corresponder a la celda dentro de nuestro heatmap, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí está el código más o menos de cómo se utiliza esto, y vamos a irlo desglosando. Entonces, como les digo, vamos a usar la función o el argumento layerFun, y dentro de layerFun vamos a definir una función. La función va a tener, me parece que son 7 parámetros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, J, Y, X, Y, width, height y fill. Eso es porque así es como funciona esta función de layerFun, pero los argumentos que nosotros vamos a manipular o con los que vamos a trabajar realmente son J e Y, y J e Y justo corresponde a cada una de las filas y de las columnas de nuestro heatmap, ¿no? Entonces, J van a ser las filas y Y van a ser las columnas. Entonces, para definir a qué posición yo quiero anotarle un asterisco, tenemos que indicarle el número de fila y el número de columna que yo quiero que tenga esa anotación, ¿no? Y usualmente, o al menos como se hace en R para indicar una fila y una columna, pues es hacer, o decirle que de la matriz me elijas la fila J y la columna Y, ¿no? Pero si nosotros hacemos esto en Complex Heatmap, pues lo que vamos a obtener en vez de un índice, realmente lo que vamos a obtener va a ser una matriz de una fila por una columna, ¿no? Entonces esto no nos va a servir para hacer la anotación. Entonces lo que se hace para definir qué número o qué celda vamos a dibujarle el asterisco, se utiliza la función de pindex, y para definir las celdas o asignarle un índice a cada celda, vamos a hacer pindex, la matriz, y el número de columna y el número de fila. Bueno, me parece que es primero el número de la fila y el número de la columna. Entonces, bueno, yo voy a crear dos índices, por así decirlo. Uno que corresponda a los valores o las celdas de la matriz de Z-scores, que va a ser justo esta de HMAT order, y otra que corresponda a los valores de la matriz de p-valores, que va a ser p-values matrix. Entonces, de esta forma yo declaro dos índices, ¿no? Uno que se llama B y otro que se llama BP, ¿no? Como B de valores y BP de valores de p-value. Entonces, como yo quisiera anotar no solo un asterisco, sino dos asteriscos, es decir, yo quiero anotarle dos asteriscos a las celdas si son muy significativas, y yo quiero anotarle solo un asterisco si es ligeramente significativo. Entonces, si yo quiero hacer dos anotaciones, entonces tengo que establecer o decir dos condiciones a las que voy a llamar condición L y condición L2. Y pues estas dos condiciones justo van a depender del valor de Z-score, o sea, del valor de los B, y del valor de los p-valores, o sea, del valor de los pb, ¿no? Entonces, para establecer estas condiciones, lo que voy a hacer es
la condición de L, que va a ser equivalente a muy significativo, va a depender de si el valor de una celda, el valor absoluto de una celda, es mayor o igual a 1, es decir, si el z-score es mayor o igual a 1, y de si el p-valor es menor a 0.05. Y al igual, la condición L2 va a depender de si el valor de z-score absoluto es mayor o igual a 0.05 y el p-valor, si el valor de z-score es mayor a 0.05 y menor a 1, porque no quiero que se sobrelape con la condición muy significativa, y si su p-valor es menor a 0.05. ¿Qué es lo que va a ser el resultado de estas dos condiciones? Pues básicamente va a ser una matriz de falsos y verdaderos que va a decir, esta celda, columna 1, fila 1, cumple con esta condición, sí o no. Y luego la siguiente celda cumple con esta condición, sí o no. Y así para todas las celdas en esta condición. Y igual en L2 se va a crear otra matriz de falsos y verdaderos que va a decir, ok, esta celda cumple con esta condición, sí o no. Y a todas las que sean true, se les va a asignar ya sea un asterisco o un doble asterisco, ¿no? Entonces ya una vez que creamos nuestras condiciones para anotar celdas, ahora lo que vamos a hacer es definir el texto que nosotros lo queremos anotar. Y para hacer eso, primero necesitamos pues calcular de qué tamaño va a ser el texto, ¿no? Entonces, con la función textgraph podemos como que extraer las propiedades de los textos. Entonces, la primera propiedad que quiero extraer son de los dos asteriscos. Y pues simplemente con estas funciones voy a extraer, por así decirlo, las medidas. O sea, voy a extraer cuánto mide en píxeles los dos asteriscos, tanto de ancho como de alto, ¿no? Aquí voy a guardar el ancho y aquí voy a guardar el alto. Y pues voy a hacer lo mismo con el texto de un solo asterisco. Y voy a extraer tanto el ancho del asterisco en píxeles como el alto del asterisco en píxeles. Y esto es importante porque ahora sí, ya cuando yo anote el texto dentro de las celdas, no solo le voy a decir cuál texto quiero que me ponga, sino que también le voy a decir la altura a la que yo voy a poner ese texto para que no quede enorme y se salga de la celda, ¿no? Entonces, para anotarlo, simplemente voy a utilizar la función grid.text y le voy a decir que los dos asteriscos me los anote dependiendo de el eje, o bueno, la condición L en las filas. Bueno, creo que estas son las columnas, y la condición L en las filas, ¿no? Entonces, X es por columna y Y es por fila. Esto es simplemente convención de esta función, y si se fijan, X pues va a depender de este argumento de la función de layerFun, y esto simplemente, esto es de menos altura por 0.7 más ancho por 0.4, es simplemente cómo yo voy a acomodar los asteriscos para que no queden ni tan abajo en la celda ni tan arriba en la celda, sino que queden más o menos en el centro. Ustedes pueden ir jugando con estos números para irlos moviendo. Es así como en Excel cuando nosotros hacemos una celda y ponemos un texto en medio, pero a lo mejor queda muy abajo, entonces lo pones centrado, pues es lo mismo, ¿no? O sea, más o menos dependiendo de lo que mide ese texto, yo lo voy a ir centrando dependiendo de dónde quiero que quede, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo para el texto de un asterisco. Y bueno, ya después de toda esta explicación de la función layerFun, podemos simplemente correrlo, y pues lo que vamos a obtener es justo un heatmap con asteriscos y dobles asteriscos, dependiendo de tanto el valor de z-score, que es algo que vemos, como el valor de p-value, que es algo que no vemos, pero sabemos que existe, ¿no? Entonces, si se fijan, es una forma... Ah, sí, ¿debe?
Yo creo que ahí tenemos una duda, muchos de todos nosotros. Ajá. Por ejemplo, aquí ya nos explicaste toda la función, pero esta misma función, sin moverla, puede ser ejecutada para nuestros datos, ¿no? Es decir, Sí. sí, ¿verdad? O sea, nada más como que tendríamos que modificar el inicio del dataset o la matriz que usamos y ya a partir de eso, esa función va a ser lo mismo para los datos que tenemos, ¿no? Que es agregar un asterisco si es menor a 0.5 con lo del local change. Bueno, Ujú. lo ajustado. ¿Sí? Sí, sí, Ok. sí. Sí, o sea, el propósito de esto es que como la función se crea dentro de el parámetro layer font, como que complex heatmap es muy inteligente y sabe que a lo que te estás refiriendo con los J y las I y las X es a las dimensiones de esta matriz de HMAT, ¿no? Entonces es como funciona esta función de layer font. Y justo con esta función de layer font, si ustedes se ponen a investigar en el manual de Complex Heatmap, no solamente puedes meter asteriscos, puedes poner símbolos, puedes poner fotos, también puedes dibujar líneas que encapsulen ciertos celdas, o sea, si yo quiero nomás circular 2 o 3 celdas de aquí, las puedo circular dependiendo de la condición que cumplan esas celdas, y pues así es como se pueden hacer anotaciones incluso más complejas, pero esta es medianamente compleja y creo que es algo que puede ser útil, especialmente en el ámbito de RNA-seq, cuando queremos como anotar significancia de genes y de celdas, ¿no? Entonces, voy a ver si hay más dudas de esta función, porque sé que es algo larga. Igual aquí traté de anotarla de la forma más específica posible, pero igual si tienen alguna duda, me comentan. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es, bueno, aquí no añadí mis anotaciones, entonces ahora lo que voy a hacer es añadir todas mis anotaciones, entonces voy a copiar todas las anotaciones que ya hemos estado construyendo para crear nuestro heatmap final. Aquí más o menos cuáles son, entonces voy a poner mis colores que yo mi nombre del heatmap, las separaciones de columna y de fila, las anotaciones de arriba, las anotaciones de abajo, bueno, creo que anotaciones de abajo no puse, anotaciones de la izquierda, anotaciones de la derecha y la anotación gigante del texto, ¿no? Entonces corro este comando y bueno, va a estar aquí súper colapsado, pero es el heatmap al que les di al principio de la clase, en el que ya tenemos pues todas las anotaciones que creamos y pues simplemente queda guardarlo o exportarlo. Se puede exportar desde aquí, desde este botón de export, lo puedes guardar como imagen o como PDF, o incluso lo puedes copiar a tu pisapapeles, pero la forma que yo recomiendo es con funciones, porque así ustedes pueden no nomás modificar la altura y el ancho de la imagen, sino que también pueden configurar la resolución, que suele ser importante porque a lo mejor ustedes quieren meter su foto o su imagen a algún póster o lo que sea, y luego este póster se va a imprimir, entonces para que no quede pixeleada necesita estar a la mayor resolución posible, y la mayor resolución es 300 dpi. Entonces con la función PNG ustedes pueden justo decirle dónde yo quiero que me guarde esta foto. Entonces la voy a guardar en mi directorio de input, que es donde está la carpeta de clase. Le voy a decir que me lo nombre como Final Heatmap. Le voy a decir la resolución, la altura, el ancho, y bueno, le voy a decir que estos números van a estar en centímetros, pueden ser píxeles, pueden ser pulgadas y pueden ser milímetros también.
Entonces corro estas líneas y pues justo lo que va a crear es esta foto, ¿no? Y si se fijan, aquí está un poco menos colapsada y pues le puedo hacer zoom sin que se baje tanto la calidad, porque le puse que fuera resolución de 300. También la puedo guardar como PDF con la función PDF y simplemente le digo el lugar donde quiero que me lo guarde. Lo corremos y pues me va a crear este PDF con mi heatmap. También lo podemos guardar como SVG o como, no sé cómo se llama, como elemento vectorizado. Esto es por si ustedes saben usar Illustrator o Inkscape y quieren todavía modificar cosas con su imagen, lo pueden guardar también como un elemento de vector o vectorizado, no sé cómo se llame, y bueno, incluso lo pueden abrir desde, bueno, yo tengo Inkscape, entonces pues incluso lo podemos ver y modificar con Inkscape o con Illustrator, ¿no? Entonces ya yo quiero hacer anotaciones más complejas o ponerle o pegarle otro heatmap o lo que sea, lo puedo hacer desde aquí, muy fácil. Incluso podemos cambiar como cosas más específicas, ¿no? Entonces sí. Y pues eso es todo de esta clase. Como les dije, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer con los heatmaps y pueden verlo dentro de el manual de la referencia completa de heatmaps. Incluso me parece que se pueden hacer como complex heatmaps interactivos en el que ustedes pueden poner su mouse encima de elementos y ver etiquetas y ese tipo de cosas, pero bueno, eso está fuera del alcance de la clase de hoy, pero espero que les haya servido para más o menos darse una idea de las cosas que se pueden hacer con complex heatmap. ¿Hay alguna otra duda antes de terminar? Ok. Sí. ¿Hay una duda? ¿No? Ok. Ahora sí, sin miedo a hacer heatmap, chicos. Sí, son muy bonitos. Cuando se hace un K-means, ¿cómo puedo extraer los grupos? K-means, te refieres al clustering. Sí se puede extraer, creo que la función de hecho se llama extract heatmap order o algo así, y puedes extraer el orden de la matriz ya clusterizada. Entonces está justo en este paquete, pero ahora mismo no recuerdo exactamente, pero sí se puede extraer con una función que se llama, no quiero, extract heatmap, single heatmap, extract, no sé. Hay una función que te permite extraer el orden, pero sí se puede. Ok. El código corre, pero no me aparece en la carpeta. Asegúrense de que cambiaron este directorio y que existe en su computadora, porque si no existe no les va a guardar la foto. Sí, es por la ubicación. Ok, bueno, pues muchas gracias por su atención y por eso también por unirse a esta clase de viernes de Bioinfo.